Perfecto. Ahora no. Bueno, amigos, ahí está José Guerra. Saludos, José. Te habla Francisco Rojas, que hoy está, como en todas las emisiones de norte a sur, con Damaso Jiménez y Darwin Chávez, pero Chávez hoy ha tenido un compromiso a esta hora. Bueno, y nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de poder conversar contigo. Ya ustedes saben, amigos, que José Guerra es economista, uno de los economistas más importantes del país, de Venezuela. Fue funcionario de muy alto nivel en el Banco Central, director de la Escuela de Economía y, por supuesto, escritor de varios libros sobre los temas económicos. Diputado. Y por supuesto, diputado por el Valle, que era un sitio inexpugnable para el chavismo en su momento, y José Guerra, con su trabajo persistente de día a día, logró alzarse con el triunfo allí y ha sido uno de los parlamentarios con mejor opinión en el Parlamento venezolano. Yo quisiera arrancar, porque con José a veces provoca iniciar una conversación de tipo académico, pero yo no estoy a la altura de sus conocimientos para iniciarla. Lo que quiero es que José nos diga cosas como esta. Muy rápido. ¿De qué vive el venezolano y cómo vive el venezolano hoy? ¿En cuánto tiempo se puede recuperar el país y cuánto dinero costaría la recuperación? Gracias, José, por tu participación con nosotros. Primero que todo, quisiera darles las gracias por la invitación que me han formulado. Bueno, el venezolano hoy no está viviendo, está sobreviviendo. Está hoy con un salario mínimo de menos de $1, que evidentemente no alcanza para nada, y está viviendo, pues, o vivía hace poco de las remesas que le enviaban familiares del exterior. Se calculaba que en el año 2019 y a comienzos de año, antes de la COVID, Venezuela recibía algo así como 3.000 millones de dólares por remesa, tanto en dólares como en alimentos. Eso complementaba un salario miserable como el que tienen los venezolanos. Hay aproximadamente 4 millones de jubilados y de pensionados del Seguro Social, más 1 millón de empleados públicos, un poco menos, que devengan un sueldo, una remuneración de $1 o menos, que se complementa con algunos bonos que Maduro otorga, como el bono de la patria o cualquier otro, que no es regular, pero que complementa. De manera tal que es una situación muy difícil la que están viviendo los venezolanos hoy, y esto lo que nos dice es que los niveles de pobreza y los niveles de desnutrición y de hambre se han disparado en Venezuela producto justamente de estos salarios y estas remuneraciones tan bajas que hoy tienen los venezolanos, producto del modelo económico que se ha seguido, que ha causado una hiperinflación. Todo obedece y se explica por la hiperinflación, porque el salario nominal de 400.000 bolívares, eso equivale a 40 billones de bolívares. Pero con 40 billones de bolívares en billetes tú no haces nada, porque está disuelto por la inflación, de manera tal que el problema es la inflación y la hiperinflación desde el año 2017, que ha evaporado el poder de compra de los venezolanos. Ahora, diputado, ¿se puede mantener alguien en el poder después de haber destruido, arrasado completamente con la economía? A veces la política va a una velocidad y la situación, como usted mismo dijo, de sobrevivencia, de hambre, de miseria, va en otra, ¿no? Ya la gente no puede esperar quizás la decisión de 50 países o el tema de un posible diálogo o ver si esperamos hasta el próximo año para ver si llevamos las elecciones empujamos, tratamos de desplazarlas, ¿no? Hacia el venidero 2021, porque ya el hambre prácticamente se ha apoderado de todos los sectores. Los profesores universitarios viven como indigentes prácticamente. Entonces, a ver, la situación económica no va a tener un quiebre en algún momento. Bueno, todo ese análisis es válido en un sistema democrático. En un sistema democrático normal, que funcione según las reglas de la democracia liberal occidental, un gobierno de esta naturaleza, en el periodo que le corresponde hacer las elecciones, es desplazado claramente, porque es un gobierno muy antipopular, como efectivamente es el gobierno el régimen de Nicolás Maduro, muy antipopular. De hecho, creo que el más antipopular que ha habido en Venezuela desde el año 1959, cuando se elige el primer presidente democrático propiamente dicho, en las elecciones del 58. Pero en un gobierno dictatorial y de corte autoritario como este, se mantiene por la fuerza.
Usted ve pues que todos los días hay una cadena de protestas y la respuesta no es la solución del problema, es la represión. Usted lo vio en Yaracuy, usted lo vio en Barquisimeto, ayer salió un mayor general que dirige lo que llaman la REDI del estado de los Andes, diciendo que el que protesta en los Andes lo va a mandar preso para El Dorado en el estado Bolívar. Es decir, en un régimen autoritario puede mantenerse por un tiempo apelando a la represión, pero la represión no puede ser una forma de legitimarse en el gobierno porque en algún momento esto también hace aguas y la experiencia histórica así lo indica. Entonces lo que hay es que trabajar para que esos factores que sostienen a la dictadura se vayan erosionando con la presión popular y que vean que no pueden sostener a un gobierno que solamente tiene legitimidad por la vía de la violencia. Ahora, el presidente Maduro llevó a la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta de ley antibloqueo, pero además reconoce el presidente Maduro que Venezuela ha bajado el 99% del ingreso por divisas. Y entonces, ¿qué está exportando Venezuela para obtener ese 1%? Bueno, esa es una cifra que está sobreestimada. No cayeron un 99%, cayeron menos, pero es una caída importantísima con respecto al año 2012, que es el nivel más elevado que han llegado las exportaciones petroleras. He visto recientemente que en este mes de septiembre, que acaba de terminar, se ha recuperado un poco porque encontraron la manera de digamos, burlar las sanciones. Están haciendo unas operaciones con la tecnología iraní, que saben de eso, y han recuperado un poco las exportaciones de petróleo. No mucho, pero han recuperado. Y esa ley que mandaron, que enviaron a la Asamblea Constituyente, llaman ley antibloqueo, tiene para mí dos objetivos nada más, dos. En primer lugar, abrir, desmontar lo que Chávez creó cuando la nacionalización de la industria petrolera en el año 2007, es decir, cuando migró los convenios operativos y de asociación estratégica de las petroleras hacia las empresas mixtas. En ese esquema, el petróleo de Venezuela tiene el 51 o más por ciento en las asociaciones y maneja todo la operación de las empresas petroleras. Ellos quieren cambiar esto porque se dieron cuenta de que no tienen capital, necesitan capital extranjero y además porque las empresas dicen que no van a invertir en Venezuela si no hay un cambio en las reglas del juego. Y el segundo propósito que esto tiene es tratar de establecer un sistema bimonetario en el cual conviva el bolívar con otra divisa como el dólar. Eso está clarísimo para mí. Ellos saben que la dolarización es un hecho, está allí en la economía y se han beneficiado de la dolarización. Entonces, esta ley antibloqueo no va a desbloquear nada porque yo lo he dicho, Venezuela no está bloqueada, Venezuela está arruinada, que es diferente, y la arruinaron ellos, el modelo del socialismo del siglo XXI. Eso que usted está diciendo no contradice la política económica que ellos vinieron desarrollando a lo largo de estos años. Sí, pero exactamente la contradice y de hecho ellos trataron de hacer un viraje en el año 2014 cuando Rafael Ramírez presentó aquel plan económico y obviamente fue saboteado por el propio Maduro, por Aristóbulo Isturi, Jorge Arreaza. Ahora ese mismo plan de otra manera es presentado a través de esta ley que pretenden dar incentivos al sector privado que ellos expropiaron, que ellos persiguieron, que ellos acosaron. Se dieron cuenta ya tarde, para mí la expresión es demasiado poco, demasiado tarde, para poder enmendar, porque la destrucción que han hecho ha sido masiva. Nadie les cree. Y nadie les cree por una razón sencilla, porque el modelo ideológico que ellos tienen es contrario a la tesis de una economía abierta, de mercado, donde el sector privado pueda jugar un papel importante. Ellos hacen este intento con el pañuelo en la nariz, no creen en esto, y lo hacen forzados por las circunstancias, ahogados por la falta de divisa y desesperados buscando plata donde sea, y creo que no les va a resultar, y no les va a resultar porque no es porque yo desea que no resulte, no es porque yo quiera y estoy deseando que no resulte, sino porque no tienen credibilidad. En el mundo ahorita lo que está habiendo es escasez de inversiones, todos los proyectos petroleros están cancelándose en el mundo, hay una sobreoferta de petróleo por el tema de la pandemia y los efectos en la economía. Entonces nadie va a llegar a invertir en Venezuela cuando puede invertir en otra parte.
Ahora, fíjese, según lo que está planteando últimamente en esta conversación, el gobierno está buscando recursos, está buscando financiarse, ¿no? Y bueno, quisiera que nos diera su opinión con respecto pues, a esta medida que están tomando algunos bancos de aceptar dólares. La gente no tiene confianza, la economía es confianza. Y todo parece indicar que es una manera, una plataforma importantísima para autofinanciarse con respecto pues, al tema del lavado. Es muy fácil lavar dinero con un sistema como el venezolano. Sí, puede ser. Y ahora, el que va a lavar dinero no creo que haya a hacer en Venezuela. Tal vez es blanqueo, en el El sentido de blanqueo. que invierten en bienes inmuebles, bodegones, etcétera. Mm. Lo que ha pasado con las cuentas en dólares es que hay una cantidad de dólares en Venezuela circulando y se vio pues con el pago de la gasolina, que había dólares para pagar. Quieren aprovechar eso. Entonces los bancos que saben del negocio bancario y quieren captar esa plata, han ofrecido una plataforma para captar esos recursos. Ahora, esos recursos, el problema está a quien se los prestan, porque la banca tiene que remunerar esos recursos. O sea, van a captar para pagar tal vez una tasa muy baja, pero no creo que la banca esté dispuesta a prestarle esa plata al gobierno, que no es de la banca, sino del público depositante, para que el gobierno la vaya a malbaratar, porque en ese momento se acaba. La gente entonces vuelve a meter la plata en el colchón, debajo del colchón, y sencillamente la plata queda allí inmovilizada. Pero creo que eso era algo inevitable, algo totalmente previsible, en un contexto en el cual la economía recibió, está recibiendo y va a seguir recibiendo probablemente un influjo de divisas producto de las remesas y la gente que tenía plata y que la está desacumulando ahorita para pagar, digamos, la comida, la gasolina y otros gastos que todo está dolarizado. Entonces, por eso decía que uno de los proyectos o de las ideas y propuestas que están en esa ley llamada ley contra el bloqueo o antibloqueo es justamente para abrir espacio a un sistema bimonetario donde convive el Bolívar, lo que queda de él porque está destruido, con otra moneda como el dólar. Ahora bien, circula el dólar en Venezuela, ya usted lo ha dicho, porque muchos de los pagos se hacen en dólares. Lo que ingresa por remesa no es tan elevado como pudiéramos suponer para el alto volumen de transacciones que se hacen en dólares. ¿No cree usted que hay una manera de ingresar dólares a Venezuela que pudieran ser producto de actividades no lícitas? Es muy probable, básicamente, obviamente, la droga es el primer candidato a esto y lo otro es la exportación de oro, pero también es verdad que el Banco Central de Venezuela está distribuyendo dólares a la banca. Está distribuyendo a razón de 40, 30 millones de dólares semanales a la banca. Es poco, pero está distribuyendo. Esos dólares son comprados con los bolívares que la gente tiene y luego la gente tiene los dólares. Y esos dólares que la gente tiene y compra, ¿verdad? Para importaciones o para tenerlos, etcétera, son los dólares que la banca piensa captar para que los dólares recirculen en la banca y la banca pueda rentabilizarlos, prestándolos, etcétera. Pero lo que yo no veo es que la banca le va a prestar esos dólares al gobierno. No lo veo. Ahora fíjate, a mí me preocupa mucho lo de los salarios en Venezuela. Y sé de gente que recibe un salario, por ejemplo, profesor universitario, dedicación exclusiva, 30 años, que va a profesor titular, como me imagino que es usted también. Uh-huh. Con su salario, si usted no tuviera alguna otra actividad, si nadie lo ayudara, ¿podría vivir un profesor universitario? No, nunca, nunca. Es más, le puedo decir lo siguiente. Yo cuando empecé a estudiar en la universidad, pues en los años 77 por allí, yo tenía una beca de $149, que eran 600 bolívares a 430. Nadie gana en Venezuela, ni un empleado público gana 149, $150. Ni siquiera profesor. Un profesor ganaba en esa época, el que ganaba más, que era un profesor de dedicación exclusiva, titular, habían varios, yo conocí, me dieron clase a mí, ganaban era 8.000 bolívares casi. Eso eran $3.500. Eso desapareció. En esa fecha yo era profesor instructor en la Escuela de Economía de Luz, en el 77. Y por supuesto, me pagaban 3.000 bolívares como profesor instructor. Eran $800. Entonces, resulta que en este momento la gente es una pregunta que vuelve a lo mismo. Es decir, ¿cómo está viviendo el venezolano? Porque no todos los venezolanos tienen dólares y no todos los venezolanos tienen quienes los ayuden con dinero del exterior.
y los precios siguen subiendo y el bolívar se sigue devaluando permanentemente. Esta es la cantidad de dólares que circula en la economía venezolana que puede llegar a diversos sectores de la población. No todos tienen dólares, pero se calcula, según en un estudio que yo he visto, que por lo menos un 25 a 30% tiene dólares. Y una pregunta puntual también. ¿Cuánto es el salario de un ministro? El sueldo de un ministro, perdón. No lo sé. No lo sabe, pero debe ser mucho menos que el del presidente de la República. ¿Cómo viven los ministros en Venezuela? Ellos no tienen problema. Ellos no tienen problema. No, ellos tienen carro, tienen gasolina, tienen servicio médico. Hay una economía paralela con ellos. Sí, totalmente. O sea, eso es así, pues, o sea, no con ellos nada más, sino con todo el conglomerado que está en el gobierno. Ellos no tienen ningún tipo de problema. Ellos cobran en dólares y se enferman, se ven en clínicas privadas o viajan a Cuba o viajan a otra parte. Ellos no tienen ningún problema. El problema lo tiene el pueblo venezolano. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Se está hablando, escuchamos a Capriles esta misma semana decir que, bueno, que es inviable completamente el tema de ir a un proceso electoral este 6 de diciembre. Maduro lo ratifica, ¿no? A pesar de su aislamiento. Ahora, no están las condiciones en este momento, no está tampoco preparada la oposición con una especie de proyecto y de unidad, ¿no? ¿Qué nos podría decir con respecto, pues, a un tema tan álgido como el que tenemos? Vienen las elecciones norteamericanas, inmediatamente vamos a tener un proceso que, como todos sabemos lo que ocurrió el 20 de mayo del 2018, pues a pesar de las críticas y a pesar de los cuestionamientos, pues le sirve para los propósitos que desea a nivel de negocio de petróleo en el exterior el actual régimen. Bueno, es un tema muy complicado no tiene solución ahorita, pero lo que está claro es que si las elecciones se terminan realizando, como parece que apuntan hacia allá, vamos a tener la situación que tenemos en el 2021 repetida. O sea, en el 2021 vamos a repetir la situación de 2020. Un gobierno que no va a ganar legitimidad, va a seguir la situación en este cuadro movedizo de falta de legitimidad, porque al final, ¿para qué le sirve el Congreso al gobierno? ¿Para qué? Tiene la constituyente, tiene el decreto de emergencia económica, tienen el TSJ que le bendice todo lo que ellos digan. Bueno, Rusia y China se lo exigen, Eso es correcto, para darle un barniz de legalidad, para darle un brochazo de legitimidad. Y para salvaguardar sus inversiones, ¿no? Claro, no, y para ver si pueden acceder a los mercados internacionales. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque el mercado financiero está cerrado para aquellos países que no tienen la legitimidad de origen, que es lo que falta con el gobierno de Nicolás Maduro, con el régimen de Nicolás Maduro natal. Y además hay que replantearse inclusive el rol del Congreso, porque yo que estuve allí y que estoy allí, el Congreso de Venezuela está totalmente anulado. Por ejemplo, la Constitución dice que no se puede hacer ningún endeudamiento que no esté autorizado y ellos se endeudan. O sea, no hay ley de presupuesto en Venezuela. No, porque tampoco hay parlamento, usted mismo lo acaba de decir, no hay parlamento en este momento. Está secuestrado. Claro, esas son funciones de un parlamento. Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, está debatiendo ahorita un nuevo paquete de estímulos económicos a los trabajadores. Y tienen que ponerse de acuerdo demócratas y republicanos, si no, no se puede gastar $1 aquí. Y eso pasa en todos lados, o sea, menos en Venezuela. O sea, cuando tú llamas Maduro, es autorizado tantos millones, bueno, ¿y dónde salen esos millones? Hay un presupuesto y no se puede gastar más que lo que dice el presupuesto. Pero nadie, o sea, para que usted lo sepa, del año 2016 no se publica el presupuesto de la República. Usted no vislumbra entonces la salida de Maduro, por lo que veo, por lo pronto. Usted no vislumbra la salida de Maduro. No, nadie sabe. Nadie sabe. Ahora, está trabajando para eso. Pues hay un trabajo de los que están en Venezuela, los que estamos fuera de Venezuela, luchando permanentemente para que se busque una salida política. Ahora, José, hay un detalle que quisiera, para concluir esta conversación, que bastante interés ha tenido para nosotros y obviamente va a tener para la gente que va a estar pendiente de la emisión de Norte a Sur. ¿Cuánto tiempo llevaría la recuperación del país, hipotéticamente hablando, sin duda? ¿Cuánto tiempo llevaría la recuperación del país y cuánto podría costar eso? Bueno, la recuperación del país es que empieza a crecer, empieza a recuperarse la actividad económica y baje la hiperinflación. Nosotros hemos calculado que para hacer esto, o hemos estimado que para hacer esto se requiere un gran acuerdo con los organismos multilaterales. Venezuela requiere mínimo ahorita unos $30.000 millones de financiamiento externo que no va a venir de la banca internacional por el riesgo país,
no va a venir de ningún país, sino de organismos multilaterales de crédito, ¿sí? Del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano, entre otros, para apalancar la economía. Sin esos recursos no hay recuperación, porque la recuperación no pasa por los bolívares, pasa por los dólares. ¿Qué hace usted con los bolívares? ¿Qué compra usted en el exterior con los bolívares? ¿Qué materia prima compra usted en Venezuela en el exterior con bolívares? Tienen que tener las divisas. Porque en un nuevo modelo no pueden haber bolívares, entonces, en un nuevo modelo, en un nuevo proyecto de gobierno no podría haber bolívares, entonces, porque evidentemente ya está destruido en cuanto a la economía global. Bueno, ese es un tema más grueso, si el bolívar pervive o no pervive. Para mí el bolívar murió. Bueno, y la industria petrolera puede llegar otra vez a 3.000 barriles. 3 millones. A 3 millones de barriles, perdón, a 3 millones de barriles. No en el corto plazo, es imposible en el corto plazo. No puedes pasar de 500.000, 600.000 barriles ahorita a 3 millones de barriles. No es factible hacerlo. No es factible. Bueno, amigos, grandes inversiones. La situación está más o menos clara, prefigurada, y le vamos a dar toda digamos, vamos a poner toda nuestra esperanza en manos de la gente que está, digamos, trabajando por la reconstrucción de Venezuela. Con esa última frase de nuestro entrevistado de hoy, José Guerra, quien le agradecemos profundamente habernos atendido, le damos una oportunidad para que se despida diciéndonos alguna cosa que nos termine de alegrar el día. Bueno, yo siempre he dicho, por muy oscura que sea la noche, por muy larga que aparente ser la noche y la oscuridad, el sol siempre sale. Y esta crisis se va a resolver en favor del pueblo venezolano. Eso está en el escudo de la Universidad de Zulia. Y como José Guerra bien sabe, que el sol sale por el oriente, y él es de oriente. Amigos, muchísimas gracias, diputado. Terminamos con José Guerra nuestra conversación de hoy, y por supuesto, quédese con nosotros que vamos a analizar la enfermedad del presidente Trump y sus consecuencias con Darwin Chávez en la política de Estados Unidos. Amigos, seguimos de norte a sur. Ya usted sabe que nosotros estamos pendientes de todo lo que ocurre en el mundo y particularmente en Venezuela para llevárselos a ustedes en la mejor opinión, la de Darwin Chávez, la de Dámaso Jiménez y la de Francisco Rojas. En un intento por poner las cosas más o menos claro, en tiempos de mucha noticia falsa. Por cierto, ayer hubo una información que rebotó en todo el mundo, que fue el reconocimiento del presidente Trump que tiene coronavirus. Ya ustedes saben lo que pasó en días pasados en el debate con Joe Biden. Y mucha gente pensó que era una estrategia electoral, pero obviamente que no pareciera ser así. Para no perder más tiempo con esto, vamos a ver qué piensa Dámaso Jiménez de este asunto. Bueno, no, esto es una situación, ya lo sabíamos, que todo lo que tiene que ver con la prensa y con los medios, con lo que están pendientes de lo que podrá estar pendiente de lo que van a hacer los comicios electorales, saben que este va a ser un mes muy movido, muy intenso y con muchas estrategias, ¿no? Sin embargo, pues suceden cosas como la ocurrida el día de ayer, después del debate. Y no es nada más y nada menos que el tema del COVID-19, que en este caso, pues, afecta a uno de los dos candidatos, en este caso al presidente candidato, que es Donald Trump. Inmediatamente, pues, por supuesto, salieron una gran cantidad de teorías de la conspiración señalando que era una estrategia, ¿no? Todo parece indicar que realmente lo tiene, porque imagínense ustedes, esto es una situación donde grandes medios de comunicación se encuentran prácticamente allí en la Casa Blanca, y en caso de que fuera una mentira sería catastrófico, ¿no? Sería una especie de COVID-gate que en este momento, faltando exactamente un mes para los comicios electorales, pues no sería beneficioso en este caso para quienes pretendan introducir una estrategia de este tipo, ¿no? Alocada además. Bueno, lo cierto es que sí, que esto es una situación, todo es medible en los Estados Unidos. Por supuesto que Biden está aprovechando muy bien esta situación porque siempre estuvo adelante en cuanto al tema de que, o a la crítica de que el tema de que el presidente Trump no respetaba la situación que se había generado con la pandemia. Recuerden que, bueno, el presidente Trump siempre trató esto como un tema, digamos, que podía controlar. De hecho, no usaba máscara, ¿no? Porque consideraba que
que la China, que fue donde se produjo esta pandemia, pues de alguna u otra manera le estaría no solamente tapando, tú sabes, hay mucha semiología con respecto al tema, ¿no? Que es un bandido o que sencillamente le estarían tapando la boca como figura pública importante de un país importante. Entonces, bueno, esa es la situación. Sin embargo, todo es medible en los Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de que la situación se ha visto como ventajosa para los demócratas, cosa que yo lo veo también así, también han empezado a salir números importantes, como por ejemplo, esta mañana, 2.7 se reduce la ventaja entre Trump y Biden después del tema del debate, después de algunos temas del debate, donde aparentemente, pues, medido por temas, le habría dado una cierta ventaja, y después del tema de cómo lo ve la gente después de declarar que tiene en este momento COVID-19 y cómo lo está tomando, ¿no? Entonces, es una situación donde todo se va a medir, donde todo es estratégico. No nos extrañe nada de lo que puede ocurrir en los próximos 30 días que faltan antes de las elecciones, porque recordemos que no son dos figuras aisladas, dos personas, son dos equipos grandísimos con los mejores estrategas, con los mejores asesores que están haciendo política muy dura. Pero yo creo que el tema de la enfermedad de Donald Trump va a tener un impacto en la elección. Creo que todavía es prematuro para saber si malo o bueno. Malo porque, pero analicemos los dos escenarios. Pudiera ser malo porque demuestra las imprudencias que comete el señor Trump con algunas cosas, como el caso del COVID-19. Todos tenemos muy claro que el señor Trump ha desmeritado la enfermedad, no usaba mascarilla, no usaba protector facial, pretendía que no hubiese confinamiento, en fin, todas las cosas que dice el señor Trump, que para algunas cosas es loco y para otras es muy sensato. ¿Okay? Ahí hay un balance medio extraño en el señor Trump, que cualquier momento pudiera generar un cortocircuito, ¿no? Pero pudiera ser negativo desde el punto de vista que demuestra su nivel de imprudencia y de impertinencia como presidente y el nivel con el cual, con mucha ligereza, en el primer momento tomó la epidemia de COVID-19. Pudiera ser positivo porque la gente lo pudiera entender que por fin se dieron cuenta que Donald Trump es humano, que se puede equivocar, que se puede enfermar, y que sencillamente está al frente del gobierno de los Estados Unidos. Me llamó la atención que ayer, luego de haberse confirmado su COVID positivo, grabó un video dando señales de fortaleza, o pretendiendo dar señales de fortaleza, de estar en el control del gobierno, lo que me indica que los primeros efectos no han sido positivos para él, porque si fueran positivos, se hubiera mantenido al margen, se hubiera mantenido convaleciente, recuperándose de la enfermedad. Ahora, aparentemente, fue llevado a un hospital, a un centro médico militar, ¿ok? Eso pudiera dar pie a pensar de que no está tan bien como los voceros de la Casa Blanca pretenden hacer ver. Pero en síntesis va a tener este episodio, va a tener un peso importante en la campaña electoral, porque primero controla a Trump. Va a estar por lo menos 14 días en confinamiento, limitado, ¿verdad? Y incluso pudiera verse limitado desde el punto de vista de dar mensajes, porque todos sabemos que el COVID-19 no respeta condición humana y por supuesto limita mucho la actividad de las personas. Y Biden, por supuesto, va a aprovechar lo ocurrido. Yo creo que este episodio es más interesante que el debate, porque yo no sé ni siquiera si a eso lo podemos llamar debate. Dos tipos allí diciéndose cualquier cantidad de barbaridades de forma agresiva. Yo no creo que de ahí salió nada positivo para la situación de la población de Estados Unidos. Yo no creo que allí haya salido positivo, mucho menos para Venezuela, que ni siquiera fue un tema tangencial dentro del debate. Pero hay que esperar una incidencia en torno a esto. Todavía es muy temprano, apenas, no sé, 24 horas o un poco más de cuando estamos grabando este programa de haberse confirmado la enfermedad, pero hay que esperar una incidencia importante en las elecciones de los Estados Unidos. Es probable que cuando este programa sea emitido ya en las redes,
Y usted sabe que lo puede ver en YouTube, en el canal de Damaso Jiménez, también lo puede ver en el canal de Norte a Sur. Y obviamente usted siempre lo busca en Verdades y Rumores, que lo coloca mucho tiempo para que usted vaya haciéndose una idea de lo que conversamos en esta emisión. Lo cierto del caso es que yo coincido con ustedes en el sentido de que el debate no dijo nada, no dejó nada para la gente que esperaba una respuesta de un presidente que aspira a 4 años más, y la gente pensaba que era posible que él dijera lo que va a hacer en los próximos 4 años. Tampoco Biden tuvo oportunidad de hacerlo porque las interrupciones de Trump fueron aproximadamente 77 de las 77 interrupciones. Y un detalle muy importante, que es que Trump, por ejemplo, en la televisión no es solamente el mensaje oral, sino también digamos, lo corporal, lo físico. Y la actitud que tenía Trump no era la actitud de un ganador. Yo lo vi fuera de forma, sobre todo comparándolo con los debates que tuvo con Hillary Clinton, donde él era el retador y Clinton era la campeona. Además de eso, él había dicho, toda la campaña de Biden se había centrado de Trump se había centrado en que Biden era un viejo sin fuerza, sin energía, que era un dormilón, y que incluso dijo Trump en algún momento que este caballero tenía, seguramente le daban droga para poder responder bien en los debates. Lo cierto del caso es que Trump no pudo poner en evidencia a Biden en ese momento, y esa fue parte de la estrategia de ellos. Ir a un debate para demostrar que el otro no tenía condiciones, y efectivamente a Biden lo prepararon muy bien, o el hombre no es lo que dicen. No resultó un mal polemista en todo caso, y aplicó las líneas de su campaña como quería. Él arrancó diciendo, yo no voy a decir que tú eres un mentiroso porque ya todo el mundo lo sabe. Por ahí arrancó todo, porque le han calzado a Trump cantidad de mentiras, y él fue pensando que ese es su mejor elemento. Yo, como ustedes, coincido que el debate no dio un ganador claro en términos de lo que los estadounidenses pensaban, pero sí en cuanto a que la estrategia de Trump no se pudo desarrollar tal como estaba, y en ese sentido, al no desarrollarla, ahí tuvo una pequeña ventaja, o una ventaja, el presidente Biden, y luego, el vicepresidente Biden. Y en el caso, por ejemplo, de la coronavirus, Trump no estuvo feliz porque no pudo demostrar nunca que él tenía razón. Y resulta que lo que se debatió allí y sobre lo cual Biden hizo énfasis fue el problema del coronavirus. Y da la casualidad, la terrible casualidad, que se enferma Trump, que no usó mascarilla, que lo acusó de tener una mascarilla permanentemente escondiéndose detrás de una mascarilla, y además la gente que acompañó a Trump al debate no usó mascarilla. Y cuando le dijo, mira, ¿qué tú haces? Yo hago muchas reuniones, entonces la gente le dijo, yo no las hago porque yo no quiero enfermar a la gente, por lo demás. Y resulta que el presidente Trump se enferma junto con su esposa y seguramente todos los más cercanos. Yo no sé si eso será bueno o será malo, solo que rompe la estrategia de Trump en el sentido de quererse presentar como el adalid de decir que eso es una simple gripe. No lo fue, y ahí yo creo que es temprano todavía para poder hacer un análisis más concreto, pero veo que allí, en todo caso, me parece a mí que haberlo llevado a un hospital sí abre algunas interrogantes. Y yo me acuerdo que un célebre presidente para el momento en un país de Latinoamérica, también dijeron que el hombre leía periódicos, que jugaba softball, e incluso llegaron a decir que este hombre lo había visto una enfermera en un hospital militar también, por cierto, y caminando rozagantemente, y después vimos todo el desenlace. Yo realmente no quiero ir un poco más allá a ese detalle, sí decir que me parece que esa enfermedad del presidente Trump, como bien señala Darwin, no se subsana inmediatamente, sino que pudieran quedar secuelas. Yo conozco a alguien muy cercano que tuvo coronavirus, que ya lo superó los primeros síntomas, pero aún no ha podido recuperar olfato y sabor. Entonces eso mantiene todavía, y fue a hacerse la prueba y sigue teniendo el virus en su cuerpo. Entonces, y además, dejando dicho lo siguiente, el presidente Trump es un presidente que tiene 74 años, 3 menos que Biden, pero además pudiera ser obeso también y pudiera tener alguna otra enfermedad como hipertensión y diabetes, y esos son factores de riesgo, es decir, que debe haber mucha preocupación. Hay 2 cosas que podrían haberse manejado. Si estuviera muy mal, seguramente en la Casa Blanca hubieran encargado al vicepresidente, pero si estuviera bien, no hubiese aparecido
tratando de demostrar que no ha pasado nada. Yo creo que este tema va a alterar la campaña, profe. La va a alterar y va a cambiar la estrategia de ambos. Yo creo que sí. Ahora, ¿qué dice Damaso? Que desde ayer está haciéndole seguimiento a este asunto. No, nuestro corresponsal electoral. No, está bien algunos de los planteamientos que han hecho ustedes con respecto a lo ocurrido en el debate, pero como subrayo lo que dije en mi anterior intervención, van a pasar muchas cosas. Esto no es un asunto solamente de este episodio. Viene esta semana, como usted bien también lo sabe, profesor, un debate entre vicepresidentes, ¿no? Recordemos que aquí hay muchas cosas, muchos intereses, muchas minorías en juego de los que van a participar en este evento electoral. Pero los ojos del mundo están puestos en lo que va a ocurrir en estas elecciones porque, si bien, como dice Darwin, en estos debates no se están llevando a cabo, digamos, conocimiento con argumentos de lo que cada uno plantea. Recuerden que, bueno, esto es un público distinto. Aquí prevalece el show, prevalece un poco el tema del quién pega primero. El bullying también es válido. Y bueno, todo eso son indicadores también, distintos a lo que uno piensa, que tienen que ver con el hombre fuerte que va a manejar los destinos de este poderoso país. Entonces, bueno, muchas cosas se van a suscitar. Recuerde que esto es una situación de estrategas, digamos, sin escrúpulos algunos, ¿no? Y posiblemente estamos solamente sobre el comienzo de lo que va a ser, pues, un evento lleno de novedades y sobre todo de acusaciones y de denuncias que van a estar saliendo en los próximos días. Sí, bueno, amigos, quería entrar en un detalle que también nos interesa porque estamos ya finalizando este programa. Capriles, el tema Capriles, no sé, el tema de la parlamentaria. A eso quería ir porque Capriles vino, vio y se retiró. Y no pude emular a Julio César, pero algo quedó en el ambiente porque algunos ya se anotaban ganancias en su haber y sin embargo pareciera ser que no ocurrió así. E incluso la misión de la Unión Europea se fue tal como vino, sin lograr acuerdo, no con la conversación con la oposición, sino porque precisamente el gobierno se negó a cualquier tipo de actividad que condujera a suspender o a aplazar las elecciones. ¿Qué les parece a ustedes la irrupción de Capriles y su retiro posterior? Bueno, yo no creo que eso haya sido un paso en falso. Yo creo que eso era un riesgo calculado. Yo no creo que desde un principio estaba previsto que Capriles se mantuviera hasta el final en las actuales condiciones. Yo creo que Capriles está, como lo he venido explicando en mi columna Verdades y Rumores, ha venido actuando en una estrategia conjunta con la Unión Europea para tratar de posponer las elecciones, generar condiciones y hacer ese proceso electoral a mediados del próximo año, pero con la confianza de los electores de que pueden ir a votar. Yo creo que el retiro de Capriles incluso puede ser más importante que su permanencia, porque su permanencia, por supuesto, facilita al gobierno realizar el proceso electoral, mientras que su retiro genera un mecanismo nuevo de presión, se añade un nuevo mecanismo de presión. Casualmente, fíjense que cuando Capriles se retira el mismo día, la Unión Europea ratificó de nuevo que no habían condiciones para hacer un proceso electoral. Casi como si trabajaran en llave. Pues. Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo conjunto que puede dar los frutos deseados. ¿Por qué el oficialismo se niega hasta los momentos a suspender el proceso electoral? Porque no tiene claro qué es lo que va a ocurrir en las elecciones de Estados Unidos. Si a finales de este mes, posiblemente, haya un ganador claro, que no creo que lo vaya a haber en las elecciones de Estados Unidos, el régimen pudiera tomar una decisión. Si es Biden el que está ganando, pudieran tomar la decisión de suspender. ¿Para qué? Para abrir un espacio de conversación, una ventana diplomática, tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, porque a pesar que si gana Biden, no haya cambios radicales en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela, por lo menos desde el punto de vista discursivo, la agresividad va a disminuir. Entonces, al régimen le interesaría suspender el proceso para abrir esa ventana de negociación, ¿ok? Si gana Trump,
las cosas pareciera que van a mantenerse igual. Aunque a una persona que vive en Estados Unidos, amigo, analista, me contaba, puede ser que en el fondo la estrategia se mantenga, pero Trump haga cambios a nivel del equipo que ha manejado la crisis en Venezuela porque no está satisfecho con los resultados. Yo creo entonces que el régimen, el chavismo, y para ser más específicos, el madurismo, va a tomar una decisión en torno a si ir o no a las elecciones del 6 de diciembre a partir de los resultados de las elecciones en Estados Unidos. No creo que sea a finales de este mes, no creo que a finales de este mes haya un ganador claro en esos comicios norteamericanos. Yo creo que va a tomar esa decisión después del 3 de noviembre. Muchos dirán, pero después del 3 de noviembre ya es tarde. No, nunca es, para el chavismo nunca es tarde. El chavismo es capaz de suspender las elecciones 24 horas antes, porque ellos actúan de esa forma, ellos tienen una lógica política a la inversa. Yo siempre lo he dicho, el chavismo son de rosca al revés. Ellos trabajan con la lógica política inversa, no la lógica política normal. Entonces yo creo que lo de Capriles, para volver al punto inicial, es parte de una estrategia conjunta con la Unión Europea para generar condiciones. ¿Ok? Yo no estoy afirmando que es la estrategia correcta, no estoy diciendo que está bien dividir a la oposición, pero por lo menos tuvo un impacto. La posición de María Corina y la de Capriles tuvo un impacto. ¿Cuál fue el impacto? El cambio en estrategia de Juan Guaidó al solicitar la aplicación de la doctrina de R2P, sobre lo cual tengo sospechas que voy a hablar la semana que viene en mi columna y en el próximo programa. Damaso. Bueno, nada, para finalizar el tema de las protestas, que a pesar de que han sido aisladas y a pesar que posiblemente pues por los 20 años que hemos transitado por este malestar llamado chavismo, todos sabemos que si no están justamente en Miraflores o están ocurriendo aledañas a donde se encuentran el centro del poder, pues poco pueden hacer porque la represión es bárbara. Sin embargo, pues la gente ha demostrado otro pH, otra situación de reacción con respecto al tema, porque ya están hartos. El país está prácticamente arrasado. Y yo creo que ya están discutiendo dentro de los factores de poder de Miraflores el tema y lo ha dicho, inclusive le escuché un video a Mario Silva reconociendo la situación que están viviendo y temerosos de que de que esa presión que se está generando pueda cambiar lo que puede estar ocurriendo justamente en sectores que han mantenido a Maduro en el poder dentro del estamento policial, porque todo el mundo sabe que dentro de lo militar ya hay un conflicto muy fuerte que no pueden controlar completamente, que ellos han mantenido inclusive a fuerzas de represión y a fuerzas de detenciones que las tienen allí, pero el factor policial, que es lo que los mantiene allí, pues ya se han suscitado algunos problemas. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Yo lo que creo, ya para finalizar, sí, el chavismo juega la carta de no saber efectivamente qué es lo que va a pasar, no tanto con las elecciones, sino qué es lo que va a pasar con ellos, porque resulta que quien los tiene allí es justamente la Fuerza Armada, y esa Fuerza Armada a lo mejor va a jugar sus propios intereses y no los intereses de Maduro y compañía. Por otro lado, las protestas lo que pusieron de manifiesto fue primero que una buena parte de la base chavista está protestando, y por otro lado que esas manifestaciones no son coordinadas ni dirigidas por la oposición, lo que los lleva a ellos a pensar de que de lo que se trata no es de un movimiento aupado por Guaidó o por otros, que le estén latiendo en la cueva. Pareciera ser que es un movimiento más, si se puede llamar espontáneo, muy peligroso por lo que puede conllevar. Y lo otro es que justamente cuando comienzan las protestas, la oposición parlamentaria, como me gusta llamarla, propone la consulta, una consulta que nosotros hemos visto que pudiera ser inútil y a la que ya le sale al paso María Corina, que antes hablaba de la consulta. Entonces, hay muchas aristas que analizar, pero que no tenemos suficiente tiempo como para abordarlas todas, pero nos queda para la semana que viene, amigos. Vamos a despedir esta emisión de Norte a Sur. Ya usted sabe dónde ubicarnos. Ya Damaso Jiménez tiene su canal de YouTube, también de Norte a Sur. Darwin Chávez tiene, además de que esta semana Darwin Chávez tuvo en su programa Contrastes a Juan Pablo Guanipa, con quien conversó muy animadamente, por cierto, sobre algunos temas de la política venezolana, y nos vemos en la próxima semana.